Bueno, vamos a ver el ejercicio 5 de la segunda parte de la práctica 2. En este ejercicio nos proponen un sistema OOK que podemos interpretarlo tanto como un sistema por modulación de amplitud como por modulación de frecuencia, como si fuera un FSK, en el cual un símbolo es 0 en intervalo 0 a t. TB, fíjense que acá usamos TB o TS de forma indistinta porque es un sistema binario, n es igual a 1, cada símbolo representa un solo bit. Y el otro símbolo es una portadora a frecuencia Fc y con esta amplitud. Si nosotros consideramos un receptor coherente, sabemos que el receptor coherente no solo conoce exactamente la frecuencia de la portadora, sino también su fase. Entonces, para representar estas dos señales, únicamente necesitamos una sola dimensión. Esa dimensión la podemos representar con una base B0 de t en fase con S1. Fíjense que lo único que cambia es el factor de escala. De esta forma queda normalizado. Podemos decir que es una base ortonormal. Y con ella podemos hallar entonces la representación de las señales en el espacio de señal. Bueno, claramente la coordenada de S0 va a ser 0 porque S0 es 0 para el intervalo. Y la de S1, bueno, teniendo esta base, su coordenada es raíz de E1, de forma que calculamos la energía de S1 y nos da E1, porque va a ser la suma de sus coordenadas al cuadrado. Distinto es el caso del receptor no coherente. En el receptor no coherente, la fase de la señal S1 es desconocida, entonces no podemos considerar una sola dimensión en fase con S1, precisamente porque este valor puede ser cualquiera y necesitamos sí o sí su proyección tanto en fase como en cuadratura. Necesitamos los dos elementos de la base ortonormal ahora, que sería B0 en fase con el coseno y B1 en cuadratura, sería un seno. Y de esa forma podemos representar de forma fiel a la señal cuando no conocemos esta fase tita. Y bueno, obviamente ahora vamos a tener dos coordenadas que representen S1 y la de S0 siguen siendo las dos 0, porque S0 es 0. Vamos a ver un poquito esto en MATLAB antes de seguir. Tenemos hecho este script, que es bastante similar a lo que hicimos para el ejercicio 4, pero ahora en vez de considerar el sistema FSK, consideramos el sistema OOK. En primer lugar, analizamos el OOK coherente, que es lo que dijimos recién, donde bueno, definimos también los mismos parámetros. Esto no sería la amplitud, sino la energía de E1. Ahora lo arreglo para subirlo. O sea, esto vamos a ponerle energía de símbolo 1. Esta es la frecuencia de portadora. Bueno, definimos el eje de tiempo, definimos los símbolos, como están igual que en el enunciado, y calculamos el único elemento de la base, que va a ser S1 normalizado por su norma. Y ahí podemos ver entonces cuál es el elemento de la base ortonormal. Es este B0 de t con la escala apropiada para que esté normalizado. Y una vez que tenemos B0 de t, podemos hallar las coordenadas de S0 y S1. Recuerden que como es un sistema de una sola dimensión, solamente tenemos una coordenada, alfa 0 y alfa 1. Esta alfa 0 va a ser 0, igual lo ponemos para que se haga el cálculo. Y alfa 1 debería ser raíz de E1, que como dijimos que E1 es 10, bueno, esto da 3,16. Y ahí tenemos la constelación que habíamos graficado recién en la filmina. Ahora cuando consideramos OOK no coherente, bueno, le agregamos una desviación de fase de 30 grados y definimos nuevamente S0 como antes y S1 ahora sí con este desfasaje. Entonces necesitamos los dos elementos de la base ahora, el B0 con el coseno y el B1, cada uno normalizado por la norma. Y de forma que sea una base ortonormal. Y ahora si graficamos los elementos de la base, vamos a ver entonces precisamente no hay mucha ciencia, es un coseno y un seno, los dos con la misma amplitud para que tengan norma 1. Y ahí podemos hallar entonces la representación en el espacio de señal de la S0 y la S1, ahora S1 con ese desfasaje, y como es un espacio de señal de dimensión 2, tenemos que calcular las dos coordenadas, cada uno en cada dimensión.
Y si graficamos, vemos precisamente que tenemos, bueno, el S0 sigue ubicado en el mismo lugar, pero S1, bueno, tiene este ángulo de 30 grados debido a ese desfasaje que metimos. Pero acá vemos como claramente necesitamos las dos dimensiones para representar de forma fiel a S1. Si no, si hubiésemos seguido con nuestro sistema de una sola coordenada, de una sola dimensión, su proyección nos hubiese dado acá y no es exactamente la señal S1. El asunto es que nosotros, para poder procesar esta señal de fase desconocida, vamos a asignarle una distribución a este tita, porque este tita no solo que lo desconocemos, sino que puede ser cualquier valor, y como no tenemos mucha información, lo que decimos es que tiene una distribución uniforme entre 0 y 2pi, que es básicamente decir, puede tener cualquier fase con la misma probabilidad. Entonces, si vemos muchas realizaciones de eso, que es lo que hacemos en esta última parte del script, lo que vemos es que S1 puede caer en cualquier lugar alrededor con un radio de raíz de E1, como dijimos. Entonces, los posibles valores que toma S1 cuando asignamos esa distribución uniforme 0,2pi es en una circunferencia de ese radio centrada en 0. Entonces, ahora sí, volvemos, esto ya lo dejamos. Volvemos acá a las filminas, donde precisamente ahora decimos, si le ponemos a tita esta distribución uniforme entre 0 y 2pi, ahora nuestra constelación tiene esta forma: S0 en el centro y S1 como todos los puntos ubicados sobre esta circunferencia. Y ese es el modelo que vamos a utilizar para hallar nuestra regla de decisión. Bueno, para hallar la regla de decisión tenemos que plantear el test de hipótesis, donde tenemos la hipótesis nula, donde la señal recibida es solo ruido, o sea que me transmitieron el símbolo S0, o H1 sería que me transmitan el símbolo S1, donde lo que recibo, bueno, es el símbolo S1 con el correspondiente desfasaje tita y el término de ruido. El término de ruido lo modelamos como ruido aditivo blanco y gaussiano, que tiene densidad espectral de potencia plana, n0/2. Y lo que vamos a utilizar para hacer nuestras cuentas, en vez de modelar las dos hipótesis a partir de la señal recibida, directamente vamos a ponerlo en términos de las coordenadas que recibiríamos en el caso H0 y en el caso H1. Las coordenadas sabemos que las hallamos como las bases son ortonormales, las hallamos directamente como el producto interno de la señal recibida con cada uno de los elementos de la base, y de esa forma, en el caso de H1 que a mí me hayan transmitido S1, vemos que a cada una va a quedar con un término debido a la señal, que va a ser raíz de 1, en este caso coseno de tita, porque estamos haciendo el producto interno con un coseno, entonces nos queda el coseno de la diferencia, y cuando hacemos con el seno, nos queda el seno de la diferencia, entonces el otro va a ser beta con igual a raíz de E1 por seno de tita, y este término de ruido. Esto es el ruido que me va a apartar la coordenada del valor verdadero que me transmitieron. Entonces, si reescribimos el test de hipótesis en términos de las coordenadas, nos queda de esta forma: alfa sería el término de ruido y beta el otro término de ruido en cuadratura en caso de H0, y en caso de H1 aparece un término debido a la señal. Lo que decimos que NI y NQ son independientes y cada una tiene distribución normal 0, o sea, con media nula y varianza n0/2. Este valor queda precisamente porque usamos una base ortonormal. Cualquier cosa pueden hacer la cuenta y verificarlo. Y además estamos diciendo que tita tiene una distribución uniforme entre 0 y 2pi. Entonces, para hallar la regla de decisión, sabemos que podemos utilizar el criterio MAP, donde comparamos las probabilidades a posteriori luego de haber obtenido las observaciones alfa y beta. Sabemos que esto en general lo reescribimos de esta forma, donde acá ya está cancelado en el denominador la distribución de alfa y beta de primer orden, la conjunta de alfa y beta total, y nos queda expresado con las condiciones invertidas y pesadas por las probabilidades a priori de cada una de las hipótesis. Fíjense que esta la tenemos, porque dado H0 la distribución de alfa y beta, sabemos que como son independientes solamente tienen el término de ruido, como son independientes van a ser el producto de dos distribuciones de este tipo. Y el asunto es cuando queremos ver cuál es la distribución de alfa y beta, condicionado que
el símbolo que me transmitieron es el S1, o sea, en la hipótesis H1, porque en este caso cada una de las coordenadas si se fijan, tiene dos términos y cada uno de esos términos también es aleatorio. Fíjense que por un lado tenemos a la variable de ruido que es aleatorio porque está modelado como una variable con distribución normal, pero a su vez tenemos una función de variable aleatoria que es este coseno de tita, donde tita es uniforme entre 0 y 2pi. Entonces este alfa va a ser también aleatorio y su distribución va a ser la que corresponde a una variable que es la suma de una gaussiana con otra que es la del coseno de tita con tita uniforme. Entonces, ¿cómo hacemos para poder introducir esa distribución en la cuenta? El camino más sencillo es condicionar a una de las dos variables y después hacer la esperanza con respecto a lo que condicionamos. Entonces el camino más ordenado es decir, bueno, utilizamos la distribución condicional de alfa y beta cuando condicionamos al valor de tita, o sea que a tita lo consideramos determinístico. En ese caso ahí lo que tendríamos es que a tanto alfa como beta tienen una distribución normal de varianza n0 sobre 2 por su término de ruido, y lo que cambia es que la media de uno va a ser con coseno de tita y la media del otro va a ser con seno de tita. Es como estar agarrando un valor particular de tita y en ese caso ahí tenemos una distribución normal parada en esa media. Y luego a esa distribución le calculamos la esperanza con respecto a tita y así hallamos esa distribución que necesitamos. O sea que es escribirlo de esta manera. Esta va a ser la gaussiana con las medias, después pesado por la distribución de tita, se realiza esta integral y ahí hallaríamos la distribución que necesitamos. Entonces el camino que tienen que hacer es reemplazar en esta expresión por cada una de las distribuciones que ya sabemos que tiene nuestro modelo y hallar una regla de decisión. Eso es el trabajo que van a tener que hacer. Yo acá les dejo unos tips de distintas cosas que se van a ir encontrando a lo largo de la cuenta. Fíjense que esto es la misma cuenta que hicieron con el FSK binario en la teoría con Javier. Este es un caso un poco más sencillo porque en vez de ser dos símbolos, cada uno con su frecuencia distinta, entonces necesitamos representarlo en una base de dimensión 4. Acá con una dimensión 2 ya nos alcanza porque uno de los símbolos es 0. Pero entonces, para hacer la cuenta, lo que van a tener que tener en cuenta primero es que consideramos a los símbolos equiprobables, así que la probabilidad es a priori de H0 y H1 es la misma y es un medio, así que estos términos se cancelan. Después acá les puse para que tengan bien presente cuáles son las distribuciones de alfa y beta condicionado a H0. Dijimos que es el producto de las dos gaussianas de media nula de varianza n0 sobre 2, que nos da esto. Y después cuando condicionamos a H1 y a tita, que sería esta distribución que ponemos acá, bueno, la que decíamos es la misma gaussiana, pero cada uno con una media como indicaba el modelo, donde acá tita lo consideramos determinístico. Luego, para hacer la integración, se utiliza la distribución de tita, que es la uniforme entre 0 y 2pi. Después este es un reemplazo que en algún momento les va a venir bien, que es cuando tenemos una expresión que es alfa coseno de tita más beta por seno de tita. Eso lo podemos, como sabemos que es una suma de dos valores de sinusoides, eso se puede reescribir como una envolvente R, que va a ser alfa cuadrado, raíz de alfa cuadrado más beta cuadrado, y un coseno de tita menos otro valor de fase, que va a ser el arco tangente de beta sobre alfa. Haciendo eso se le facilitan las cuentas y después tienen que tener presente la expresión de la función de Bessel modificada de orden 0, que es esta, y esta aproximación que está en el enunciado, y también tienen que tener presente esto que está acá. Si utilizan todas esas aproximaciones y van haciendo bien las cuentas, deberían llegar a un resultado como este, donde la regla de decisión nos la da esa envolvente, que la calculamos de esta manera, y la tenemos que comparar con este umbral. El umbral es raíz de E1 sobre 2, que fíjense que raíz de E1 era el radio de la circunferencia que me representaba los puntos en los que se ubica S1. El umbral me queda a la mitad. Entonces, ¿esto qué quiere decir? El receptor coherente lo único que hace es precisamente, como no tiene información de la fase, lo que hace es mirar la envolvente. Entonces, para una determinada coordenada alfa beta, se fija su distancia al origen, y si es menor que este umbral, que es raíz de 1 sobre 2, va a elegir por H0. Y si lo supera, va a elegir por H1. Esto obviamente es una regla que
aplica o que respeta el criterio MAP cuando la EBAN0 es lo suficientemente alta, que es el caso en el que estamos analizando ahora, y es donde es más conveniente utilizar un sistema no coherente. Con EBAN0 baja, su desempeño es deteriorado. Con esto terminamos lo que es la práctica, la segunda parte de la práctica 2. Ya el próximo video va a ser sobre los ejercicios de la práctica 3.